Hola, amigas y amigos alrededor del mundo. Acá estamos una vez más con nuestro proyecto Constructores y Constructoras de Salas Siloístas. Y hoy día estuvimos ahí en India, vamos a cruzar el Pacífico y volvemos a Latinoamérica. Vamos a escuchar toda la historia de un nuevo parque. Pero antes que sigamos con esto, no se olviden, suscríbanse al canal Constructores y Constructoras de Salas Siloístas y al final del video deja tu like, tu me gusta y además de esto comparte con todos sus amigos, con toda la gente conocida para que todas estas informaciones que seguro serán muy importantes para nuevas construcciones podamos compartir con gente por toda parte. Así que Fernando, estamos otra vez en Latinoamérica. ¿Dónde? ¿Con quién vamos a conversar hoy día? Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a Chile, al norte de Chile, al Parque del Desierto. Y hoy nos acompañan Juvenal, Igor, Katie, Gloria, Mónica, Aida, Rodolfo y Cecilia, Inesa, Limbert y Marcos. Así que ellos nos van hoy a contar toda la historia del Parque del Desierto. Vamos a empezar por las primeras preguntas que hacemos siempre. ¿Qué los inspiró? ¿Qué los motivó a construir ese parque? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles fueron los primeros desafíos? ¿Cómo fueron superando las dificultades, la parte económica, la parte constructiva? Bueno, ahora es con ustedes, nos cuentan, somos todo oídos, así que la palabra. Bueno, voy a empezar con la primera parte esta de qué fue lo que nos inspiró en este gran proyecto. Era que hacía muchos años que el negro había estado conversando con numerosos amigos acerca del interés de tener en el norte de Chile un parque, mencionando ese punto como de convergencia histórica de diversas culturas milenarias que habían circulado desde hacía unos 9.000 años atrás por la zona, y de lo que es hoy el norte de Chile y su intersección con Perú y Bolivia, bajando desde el altiplano hacia la costa, donde hasta el día de hoy se ven esos vestigios. Pero a pesar de todas esas conversaciones, al morir el negro en el 2010, aún no existía ese parque. Y entonces Bruno, que había conversado mucho con el negro sobre el tema, se decidió a avanzar con el proyecto. Él conversó con varios de nosotros y se propuso comenzar a mover la imagen con aquellos que estuvieran interesados. Se hicieron muchísimas reuniones y planes, inicialmente en las cercanías de Arica, en el norte de Chile, y luego en la región de Tarapacá, un poquito más al sur, a la altura de Iquique y Pozo Almonte, pero hacia la cordillera. Y finalmente compramos el sitio en las cercanías del pueblo de La Huayca, una zona con una mística muy, muy especial, cerca del pueblo de La Tirana, donde todos los años en el mes de julio justamente se hacen peregrinaciones de grupos indígenas con su música y otros que convergen en ese punto. Hay también una mezquita bien cerca, además de agrupaciones de diversas ramas cristianas, como los pentecostales y otros, e incluso, dicen las malas lenguas, que en los alrededores se reúnen hasta unos chamanes. Pero bueno, aquí hay un primer videíto que muestra el camino hacia el parque, partiendo desde la costa, desde la ciudad de Iquique,
y haciendo la travesía de unos 50 kilómetros hacia el parque. Juve, ¿tú quieres agregar algo a eso? Sí, me gustaría, digamos, ¿no? A ver, yo la primera vez que escuché del Parque del Desierto fue por allá por el año 2001, que puede parecer curioso, ¿no? El parque más reciente, pero lo explico. En realidad lo escuché de boca del mismo negro, ¿no? Lo había ido a visitar a Mendoza para consultarle sobre el mensaje de Silo y el proyecto de los parques, ¿no? El proyecto de los parques, estudio y reflexión, que era lo que ya todo el mundo estábamos conversando en ese entonces. Y mi inquietud era saber cómo colaborar, ¿no? Cómo colaborar para alguien que además estaba emplazado en el movimiento, ya que me parecía comprender que era la última parte de su obra. Y bueno, no me la quería perder, ¿no? Así que, visto así las cosas, ¿cierto, no? En una conversa muy afable, ¿no? Sin solemnidades raras, como siempre con él, ¿no? En un tono muy lúdico, que también era muy habitual, incluso cuando hablaba de cosas profundas, ¿no? Él me fue explicando un poco sobre el tema del mensaje, lo que se había pensado hacer como difusión. Me mostró unos clips muy divertidos del mensaje, y me explicó y me hizo mucho énfasis que esto era muy distinto a la difusión que estábamos acostumbrados a hacer de nuestros temas con el movimiento humanista, ¿no? El mensaje, me dijo, es algo más gaseoso, ¿no? Se tiene que meter por debajo de las puertas de la gente. Una cosa como distinta el tono que tenía, pero cuando hablaba del mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, después pasó al tema de los parques. Me dice, en cambio, el proyecto de los parques, ahí sí que interesa que el movimiento apoye con todo, ¿no? Le recordé que una conversa que habíamos tenido con él y algunos amigos en Viña, donde él explicaba el tema de los parques, no como parque en ese entonces, sino como una especie de ciclotrones que íbamos a instalar en distintas partes del planeta. Le hizo mucha gracia, digamos, ¿no? El que lo hubiera recordado. Yo le decía, y además tú decías que estos ciclotrones era como que acercábamos a la gente para que irradiarlos con el mensaje y que se fueran al mundo para ser mejores personas. Fue muy simpático de que recordarlo y él se rió porque decía, sí, ese es el monstruo de las 1000 cabezas.
Así que bueno, por ahí empezó el tema, digamos, ¿no? A meternos en el tema de los parques, y ahí entonces él continuó con una pregunta. Me dice, ¿cómo ves la construcción de un parque en el límite norte de Chile? A sabiendas que era una zona por la que yo circulaba habitualmente, ¿no? En las actividades del movimiento. Allí me dijo, por esa zona existe una encrucijada cultural, fue el término que utilizó, similar a aquella que se dio en el lugar donde surgió el Islam, proporcionalmente hablando, ¿no? Claro, dijo, ¿no? Y ahí comenzó a explayarse, para mi vergüenza, porque un lugar por el que pasaba conocía bastante menos de todo lo que él explicó que ocurría en esa zona. Entonces, habló de una tal cultura chinchorro. Yo algo había escuchado, ¿no? Que había una cultura chinchorro en Arica, pero él empezó a explayarse con ese detalle que siempre lo hacía, ¿no? Que era una cultura que aproximadamente existió entre los 7.000 y los 1.500 años antes de Cristo, de la era vulgar, ¿no? Esa zona es la que hoy se conoce como Hilo, por el norte de Chile para Perú, hasta Antofagasta. Ese era el sector en que estuvo emplazada esta cultura. Se extendió por toda la costa y también se extendió, ¿cierto? ¿No? Por el desierto de Atacama. Eso fue un énfasis que puso interesante, que en ese momento no entendí por qué lo hacía, pero bueno, con el tiempo uno comprende, ¿no? Es un poco duro, pero comprende. Y bueno, explicaba que aunque el núcleo central estuvo en los valles de Zapa, Yuta y Camarones, es decir, los valles de Arica, era una cultura, digamos, ¿no? Que tenía una extensión interesante, sobre todo que era una cultura muy distinta, y por la cual, ¿cierto, no?, circulaban otras culturas. Y eso era lo paradójico, ¿no? Porque la peregrinación principal era hacia Tiahuanaco, ya sea que vinieran desde Hilo y Arequipa, hoy día, ¿no? O más al norte de Perú, o desde Cochabamba, decía. Todos pasaban por los Chinchorros. ¿Y qué iban a hacer allá? Iban a rendirle honores a las momias del Chinchorro. Las momias del Chinchorro son las reconocidas hoy día como las más antiguas del planeta. Y por su creencia en la trascendencia después de la muerte. Lo interesante, decía, es que por ese entonces todo esto se estaban dando de palos. Cientos de años dándose de palos. Sin embargo, todos respetaban a los chinchorros, una cultura básicamente pacifista y no violenta. Los respetaban en sus creencias y en sus ritos funerarios. Y luego continuó con lo que ya a uno le va quedando, ¿no?, en copresencia. Dijo, allí, por esas latitudes, por esos desiertos, por simple repetición histórica, eso tiene que volver a surgir. Sería interesante que estuviéramos allí, ¿no? Así que, cuando Bruno me propuso ser parte de la construcción de un parque en el norte de Chile, en el límite de Perú con Bolivia, asintiendo le dije, ¿ese parque? Sabiendo que era el parque que Silo nos había mencionado a varios, como dice Gloria, ¿no?, para hacerlo realidad. Allí, en el que es considerado el desierto más árido del mundo. Así que bueno, eso es lo que podría agregar, sin extenderme demasiado. Creo que todos los demás tienen cosas más interesantes todavía que mostrar de lo que terminó siendo eso que se adelantó hace tanto tiempo como el Parque del Desierto. Eso. No sé quién sigue. Digo yo, joven. Muy bello lo que has contado. Bueno, al igual que ti,
yo creo que a varios nos hicieron esta propuesta, ¿cierto?, de hacer un parque en el desierto. Y cuando surge esta propuesta acá en la zona, luego de haber conocido otros parques, ¿y por qué no? O sea, había que hacerlo. Además era la propuesta de Bruno, ¿ya? Y, y era viable principalmente porque la forma en que él lo explicaba y cómo nos iba instalando las imágenes, ¿no? Y sí, se sentía viable. ¿Mm? Además, pensando en que Bruno había colaborado con haciendo otros parques, ¿cierto? Entonces ya era nuestro constructor fijo. ¿Mm? Y de una u otra manera también había sido transformador en nuestras vidas. Entonces, de todas maneras, sí, era viable. Con Igor fuimos recorriendo la pampa del Tamarugal. Nosotros vivimos en la zona, pero no conocíamos la zona. Empezamos a recorrerla y nos empezamos a encariñar con este paisaje. Era un paisaje árido, seco, y sin embargo había árboles, ya. La tierra seca, seca, no había agua aparentemente, pero sí, sí había agua. ¿Ah? Y lo maravilloso era que la imagen prevalecía, esta imagen de armar el parque en estos terrenos. Lo inhóspito, eso era también parte del encanto. Hicimos varios viajes por la zona, ¿ya? Los amigos muchas veces nos guiaban desde Santiago con mensajes, con fotografías que iban apareciendo en internet, y nosotros igual acá íbamos viendo los avisos económicos. Así que nos fuimos adentrando y familiarizando con este paisaje. Curioso porque este paisaje igual nos trasladaba a otros espacios. Había mucho silencio. El sol resquebrajaba la tierra y allí donde se opone no había agua, sí, había vida, había árboles. Lo principal era también que había agua y esto nos iba favoreciendo. Y luego de recorrer varias veces estos caminos, finalmente dimos con un lugar que a nosotros nos gustó. Le avisamos a los amigos que estaban lejos. Este espacio era un poco diferente, había bosques, había espacios, había canchones, y también les gustó a nuestros amigos. Así que eso, comentarles un poco eso. Ya ahora le doy la voz a Igor. Hola amigos. Bueno, en mi caso, en nuestro caso, justo coincidió que la propuesta del parque era cuando estábamos terminando el ingreso a escuela, que es algo muy grande, digamos, en la vida de cada uno de nosotros. Específicamente estábamos hablando de la cuarta camada que habíamos estado haciendo en el Parque Manantiales. Entonces justamente fue ahí, recuerdo, el mismo Manantiales, cuando justamente Bruno con otros amigos nos invitaron a una reunión, una primera reunión, todavía me acuerdo, ahí en la cafetería del Parque Manantiales. Me acuerdo de Rodolfo, que estaba ahí, que tú no lo conocías, yo a mi amigo Rodolfo mucho, ahí lo vi, ¿cierto? Y bueno, y ahí se planteó el tema de un parque en el norte, y evidentemente, ¿cierto? Nosotros dijimos al tiro, como se dice acá en Chile, ¿cierto? Un dicho popular, upa, chalupa, digamos, es decir, que estamos disponibles. Bueno, y de ahí me recuerdo que acá, como nosotros somos, la mayor parte de los amigos iniciales del parque son de otros lados, digamos, de Perú, de Bolivia, de Santiago, etcétera. Nosotros éramos los únicos que vivíamos, estábamos ya hace algunos años radicados acá en esta zona. Entonces, tuvimos un poco la suerte y la experiencia de que en nuestra casa se hicieron las primeras reuniones. Llegaba un grupo pequeño de amigos, unas 8, 9, 10 personas como máximo llegaban, hacíamos las primeras reuniones y
para tirar líneas del parque, para ver el recorrido de los territorios, que eran amplios, el desierto es amplísimo, y dónde más o menos podíamos recorrer para ubicar un terreno. Por la misma condición de ser locales acá, nos tocó asumir un poco esa parte de recorrer más el sector, y aprovechamos de conocer el lugar, el desierto, la pampa del Tamarugal, acá que es desierto, un desierto muy árido, hay una especie de bosque que son cientos de hectáreas de tamarugos y algarrobos, árboles que crecen, que nacen y crecen y se desarrollan bien en estas condiciones. Entonces estuvimos recorriendo ahí hasta que dimos con un lugar adecuado, digamos, un terreno que en esos años, estamos hablando de una década atrás más o menos, era totalmente solo, no había gente viviendo cerca, eran varias hectáreas que estaban ahí, ¿cierto? No habían caminos interiores, habían restos de construcciones antiguas o coloniales o de los antepasados acá, de cientos de años atrás o tal vez miles de años atrás. Pero el terreno era bastante bonito, digamos, con árboles, con verde, a pesar de que no hay agua, entonces la conclusión era evidente que el agua estaba debajo, por eso crecían estos árboles, que todos sabemos que tienen unas raíces enormes, entonces el agua estaba debajo. Así que nos gustó, nos entusiasmamos, comunicamos a los amigos, vinieron todos a ver, vino Bruno, etcétera, desde Santiago y desde otros lados, hasta que se tomó la decisión, sí, aquí este es el lugar adecuado, y procedimos a juntar, a romper el chanchito, digamos, a juntar nuestros recursos y comprar los terrenos iniciales donde iba a estar ubicado el parque. ¿Ya? Definido eso, lo siguiente, la tarea prioritaria era el pozo. Lo primero que me acuerdo que se comenzó a hacer era el pozo, hacer un pozo para poder extraer agua. Teniendo agua ya después podríamos seguir avanzando. Entonces se comenzó a hacer ese pozo, ¿cierto? Mientras tanto avanzábamos en otras cosas, el terreno era árido, era lleno de restos de árboles, etcétera, una labor de limpieza que hicimos con todos los amigos, muchos amigos que vinieron a colaborar en esa etapa, me acuerdo, que fue una etapa muy mística, muy hermosa, donde dormíamos bajo los árboles, ¿cierto? Instalábamos nuestras carpas en la noche para dormir, en el día trabajábamos, conversábamos, hacíamos reuniones, y planificábamos nuestro futuro parque. Fue muy hermosa esa etapa. Bueno, eso podría yo contarles en este momento. Yo les tengo una preguntita. He visto una foto que hay un montón de carpas. Contanos, ¿a qué servían las carpas? Claro. Bueno, ahí nosotros, casi todos venían. Lo que pasa es que nosotros concebimos el parque, fue una de las imágenes de hacer del parque y hacer una citadela alrededor. Los que pudiéramos construir, comprar alrededor del parque terreno y construir a lo mejor nuestras cabañas ahí, que es lo que hemos hecho con los años. Entonces, en la primera etapa obviamente no podíamos construir, eso fue posterior, sino que traíamos nuestras carpas, ¿cierto? Nuestras cocinillas, nuestros artículos de cocinar, y bajo la sombra cocinábamos, compartíamos, en la noche nos quedábamos, ¿cierto? En las charlas interminables, bajo las estrellas, digamos, en una conexión bastante bonita, bastante profunda. Y así como se ve en esa imagen, teníamos la oportunidad de convivir, de conocernos, digamos, de fortalecer nuestros lazos, y en el día trabajamos bastante, digamos, y avanzando paso a paso con las distintas etapas. No sé si eso contesta tu pregunta. Perfecto. Ahora viene otro de los chiquillos, las chiquillas. Así como chiquillo, pero no, Bueno, no tan chiquillo, ex claro, chiquillo. ex chiquillo, claro. Sí, un poco lo mismo, o sea, un poco cómo resolvimos el tema económico, ¿cierto? Un poco ese es el tema, cómo, bueno, como decían ustedes antes, se vieron
2 terrenos antes y la tercera fue la vencida. Se tomó como referencia la forma de financiamiento del Parque Carcarañá. Ubicamos primero el terreno del parque y luego los colindantes. Esa fue la visión, ¿cierto? Acá va a estar el parque y acá los terrenos siguientes. Entre varios amigos se lograron comprar 4 hectáreas. Luego cada uno cedió media hectárea para su venta, teniendo en cuenta la importancia de la afinidad del proyecto a quienes se adjudicaron el terreno, ¿cierto? Era importante también eso, o sea, a no cualquier persona, digamos, ¿cierto? Sino que tenemos cuidado en ese aspecto. La totalidad de las ventas fue principalmente destinada al terreno del parque, quedando un remanente importante para avances constructivos. La sala, como prioridad, también hubo aportes de amigos humanistas no aplicados al parque. También hubo aporte de unos amigos. Una vez ubicado el terreno, las primeras estadías, ahí están las carpas, ¿cierto? O encuentros lo hacíamos en carpa, generándose un clima de mucha alegría y cordialidad, con la imagen ya en la cabeza del Parque El Desierto. Entre políticos, perdón. Eso no estaba... No. Entre polillas y lagartijas que nos visitaban en las silenciosas y heladas noches del desierto, del Tamarugal, se generaban profundas conversas a la luz de una lámpara. Transcurría las horas en diálogos con Bruno Pessutto. Siendo no el tema central, no quisiera dejar pasar la incidencia de Bruno Pessutto en la comprensión más cercana al celoísmo. Sin duda, un antes y un después significativo para todos. Bruno siempre hacía referencia permanentemente a comentarios en negro, relacionados con la citadela, primero el templo, luego la ciudad, y esa imagen guía fue sin duda una referencia importante. La construcción de las cabañas facilitó los trabajos de construcción del parque, ya que estaban siempre cerca los maestros, y luego se podía continuar con trabajos del parque. Bruno tenía una visión que permitió adaptar en relieve cada una de las construcciones, alterando lo menos posible el entorno del lugar. Eso más o menos es lo que yo quería comentar. No sé, ¿alguien por ahí, Limber? Sí, yo agregaría también que si bien en un primer momento fue el dinero, por ejemplo, que permitió hacer construcciones, en este caso la sala, también más adelante fueron aportes personales los que permitieron concluir, por ejemplo, otras construcciones, y actualmente es a través de aportes personales de maestros aplicados y también a veces algunas otras colaboraciones, ¿no? Para el mantenimiento y bueno, ahí estamos juntando lucas para seguir construyendo. Sí. Eso. Eso, gracias. Entonces me parece que ahí Kate nos habla un poco ya de las construcciones, ¿no? De la sala, y bueno, ahí hacemos un recorrido. Sí, bien. Voy a pasar a esta parte que le he tratado de transmitir desde un relato de experiencia, porque estar en este proceso de la construcción de la sala en el Parque del Desierto significó mucho, como tiene contenidos muy significativos, ¿no? Por lo que quise hacer como este video, pero es que, y también relato, en el cual me gustaría que pues vayamos conectándonos con ciertas imágenes. Bien. Bien, la sala del Parque del Desierto. Perdón.
Iniciar un proceso en el Parque del Desierto fue básicamente, perdón, fue un constante buscar cómo poner la cabeza, también fue como haber visto un cometa que pasaba y que uno quería seguir antes de que se desvaneciera. Eso es porque se veía una intencionalidad muy fuerte que empujaba, una intención que venía desde antes. Conocer a Bruno a través de Juve, una de las experiencias que marcaron mucho un proceso personal y en todo lo que va siendo la obra de Silo, ¿no? Por lo que yo siento que ahí mi vida comenzó a cambiar mucho más, ¿no? De lo que ya había empezado. Yo siento que ahí fue como que sentí que había algo muy importante que uno tenía que seguir. Y bueno, comencé a seguir esa especie de cometa que había visto por ahí. Una de las preguntas que me acuerdo que escuché en este proceso era que, ¿cómo sabes que el camino sigue? Podría no haber nada, pero ¿cómo sabes que sigue? Eso me ponía ya en una situación de que no todo lo que uno veía, ¿no?, estaba ya determinado o hecho, sino que parecía que el camino uno lo podía ir también abriendo o transformando en eso a donde tú querías llegar o a esa imagen donde tú querías ver. Así, el desierto del Tamarugal comenzó su proceso de transformación en la construcción de una sala, de un parque de estudio y reflexión. Las primeras construcciones y de cómo emergió la sala en Parque del Desierto. No era fácil poder imaginarse un parque entre medio de la sal, postrones y, bueno, el silencio que te rodeaba. Sin embargo, todas esas imágenes fueron cobrando mucha fuerza. Se hizo primeros acondicionamientos con máquinas, ¿no?, que sacaban todos los árboles, hierbas secas, incluso aplanadoras, ¿no?, para poder allanar el camino. El conjunto se unía para poder transformar todo este espacio, ¿no? Y se veía cómo la fuerza que nos impulsaba hacía cada vez más que este terreno tuviera ciertas características para seguir hacia otras imágenes. Ahí vemos los primeros tanques de agua, baños que se establecieron para poder pasar a las construcciones más centrales. Así, las primeras construcciones eran solo una cabaña, un tanque de agua y unos baños. En eso aparece el tema de la sala en el desierto. No era fácil de entender, ya que sin haber tenido experiencias previas, todo era nuevo, hasta como de otro mundo. Entre las tantas conversas en los retiros que se tenían, era como de pronto meterse en una frecuencia diferente. Se nos planteaban cosas desde otro nivel, donde uno quería emplazarse o que nos hacían ver. Las reflexiones de Bruno y Juvenal con respecto al parque siempre se nos hacían distinguir que para realizar esta construcción no se podía hacer de cualquier manera o empezar por cualquier forma, sino que se tenía que realizar un trabajo con las imágenes. Así el Parque del Desierto estaba construido en base a 4 causas aristotélicas: causa formal, causa material, causa inicial y la causa final. Se nos repetía o se escuchaba entre estas conversas que teníamos en las noches, ¿no?, con esa bóveda celeste, y siempre era como poner la imagen primero en la causa final. Por eso, era empezar con la construcción de la sala, que es como el espíritu o el corazón del parque, que le da una carga distinta al proceso. Se hizo una buena limpieza del terreno.
se tenía mucho en cuenta también la pulcritud, en la cual queríamos que el ámbito también estuviera construyéndose, ¿no? Era como primero emplazar la imagen, y esa imagen tenía que tener también un camino llano. Así el clima que nos rodeaba era cada vez más especial, con retiros y jornadas que se extendían por días, y en la cual, en la mirada de unos y otros, nos podíamos encontrar en la construcción de una sala. Conversas al aire libre, y es como poner el centro, el espíritu. Se repetía esto también, ya que desde ahí empezaba a construirse lo demás. Lo que se construía en las ciudades siempre era primero el templo y luego la ciudad. En nuestro caso, construimos la sala. Se estableció el eje central, y en ese momento nos llegó siempre la comunicación, que no pudiéramos estar todos los días, los que vivíamos pues fuera de Chile. Bruno nos hacía llegar ciertas frases inspiradoras, ¿no? De las cuales estas son las que más recuerdo. El reforzamiento de los límites opuestos en lo cóncavo desde el cuenco a la bóveda. La materialidad de la forma que se moldea y transforma. La búsqueda del tiempo y el espacio sin límite. Allanar el camino para que se exprese el espíritu, la entrada en lo profundo. Las paredes del horno para conservar y generar el fuego sagrado. Así, a medida que iba creciendo la sala, uno sentía que crecía con ella. Aún con la cúpula sin terminar, se podía registrar muchas experiencias de gravedad cero, tiempo y espacio sin límite. La fuerza irrumpía de pronto. Muchas veces la inspiración. Y se captaban señales. Sobre todo ese cielo especial en el Parque del Desierto. Muchas veces cambiaba de tonalidades, de multicolores, y Bruno nos hacía llegar estas fotos y nos comentaba lo especial que se podía ver, ¿no? De este cielo, ¿no? Y concomitancias. Este fue como una señal también, que en otro lugar del planeta apareció como una aurora boreal en forma de fénix, y que nos mandó como diciendo que podríamos tomarlo también como una buena señal. La bóveda celeste nos abrazaba, aún con la cúpula sin terminar, y aparecían las puertas donde uno podía entrar hacia el centro de la sala. El conjunto se seguía reuniendo, y cada vez más nuestras conversaciones iban más a los registros que uno podía sentir al estar en ese ámbito del centro de la sala, o hacer las ceremonias allí. En numerosas leyendas se busca el don de la felicidad. Se transita por desiertos, cavernas, montañas y mares. Se consulta a sabios y a magos. Se lucha contra fuerzas y monstruos para dar con ese imponderable que tiene el sabor de recuerdo, el mismo recuerdo de un paraíso perdido, el mismo sabor de extrañamiento y pena que se desliza en el corazón de los hombres grandes, semidioses caídos de su patria oscuramente recordada. Eso también fue un extracto de la mirada interna que Bruno nos hizo llegar cuando se terminó gran parte de la construcción de la sala. Hasta que esta sala aparece ante nuestros ojos, blanca, totalmente como anómala en un desierto, y para dar su señal, ¿no? La sala del Parque del Desierto. Y como era tan profunda estos encuentros que teníamos, pues yo quise agregar esto. Maestro, ¿por qué Silo?
Pregunta un discípulo en el centro de estudios. Y el maestro respondió, porque Silo es la alianza de Dios con los hombres. Ya han habido 2. Falta pues la tercera para completar la obra. Agrega un discípulo alquimista. Así será, se oye. Está como para un cuento. Algo pasó hoy, algo bueno vendrá. Abrazos grandes, Bruno. Gracias. Sí, muchas gracias, Kate. De verdad, muy hermosa y muy poética esa introducción de la sala. Como dicen, la verdad habla por la boca del poeta. Bueno, a mí me toca hablar un poquito de cosas más técnicas y sobre el tema del proceso constructivo de la sala. Bueno, quería contarles que la sala se empezó a construir en abril del 2014, más o menos. Y para septiembre, a los 6 meses, ya estaba terminada la obra gruesa de la sala. Y con eso ya realizamos la apertura del parque, teniendo ya el portal, el monolito y el letrero que ya se habían estado construyendo paralelamente. La idea o aforismo para todo, y en especial para la construcción de la sala, era hacer lo máximo con lo mínimo. Esta idea era muy, muy interesante y muy profunda para nosotros, porque así nos lograba poner en otro emplazamiento interno y poder avanzar desde otra mirada. Bueno, y una anécdota que quería contarles era que inicialmente teníamos la imagen de la sala de sal, justamente porque contábamos, digamos, con este desierto, ¿no? Lleno de salitre. Pero vino justamente en la zona toda una temporada sísmica, que llegó justo a tiempo. Hubieron 2 terremotos, ¿no? El más fuerte de 8.2 grados. Y vimos que, bueno, la sal no era un material muy resistente. Así que esto nos hizo cambiar un poco la mirada y la imagen de la sala, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Una sala de 8 metros de diámetro, mucho más simple y de bajo costo que las salas habituales, alrededor, diríamos, de unos $12,000, y con un sistema constructivo innovador, tanto en la estructura como en el diseño de la cúpula y los materiales de la zona. Quería destacar que Bruno hizo este diseño antisísmico. Conversábamos con él y él, recuerdo que nos decía que estaba armada como si fuera un solo elemento, porque tiene fierro por todo lado. Y comentaba divertido que en el peor de los casos, la sala saldría rodando como una pelota, pero no se caería o quebraría. Bueno, al menos esa es la creencia. Y nos reíamos mucho de esos comentarios. Hablando un poco más técnicamente, como ya vamos viendo ahí en las fotos, contarles de que entonces esta sala tiene 2 partes, ¿no? Lo que les decía, cimientos, muros y cúpula, que son los que actúan como un solo elemento, y un sistema de pilares o columnas con cadenas armadas y vigas inferiores y superiores, ¿no? Y muchos elementos de refuerzo dentro de los muros de bloqueta, ¿no? Todo lo que son tirantes y fierros de amarre para los que entienden estas cosas técnicas, ¿no? Entonces, especificar, por ejemplo, que los cimientos no son muy profundos, ¿no? Ni tampoco están arraigados al suelo, como han podido ver ahí en las fotitos, porque el tipo de suelo es un tipo de suelo pobre, de arena y sal de desierto. En un sismo, este tipo de suelo se mueve como olas. Si los cimientos fueran muy sólidos, estos se quebrarían. Ya hablando sobre la cúpula, esta es una cáscara de ferrocemento que está inspirado en las estructuras de Nervi,
un ingeniero italiano experto en hormigón armado, del que veíamos alguna de sus obras y conversábamos, y también en las estructuras de los barcos, ¿no? Bruno comentaba mucho eso, que es un tipo de estructura ligera y a la vez resistente. La estructura de fierro entonces también está amarrada y soldada a los muros. La segunda parte de la sala viene a ser el cubo y los trapezoides, que son completamente ligeros, ¿no? Ya están hechos, ahí se ve, totalmente de estructuras de metal con placas de ferrocemento, y la base de los trapezoides de sal. Ahí están cortando la sal, ¿no? Y al final nos quedamos solo con la base de los trapezoides de sal, para que no hubiera ningún peligro, digamos, con los temas sísmicos. Y cuando se construían las estructuras del cubo, vimos que, como ven ahí en la foto, era muy bello que se viera el cilindro de la sala. Así que lo dejamos en vigas, porque la mente también tiende a completar la forma del cubo, ¿no? Eso respecto a lo técnico. Y bueno, quería comentar muy brevemente que para mí personalmente esta experiencia significó un cambio en la visión y concepción, digamos, de la arquitectura, ¿no? Y de cómo diseñar una sala. Entonces, eso también fue, digamos, muy importante en mi proceso personal. Y bueno, ahora le doy el paso a Marco para que nos hable un poquito más de la construcción de la cúpula y de los trabajadores, cómo se hizo también un poquito más este tema. Gracias, Ine. ¿Qué puedo comentar de la sala? Lo que recuerdo, como tú bien mencionabas ahí, la sala se empezó a construir efectivamente por allá por abril de ese año, y que fue en el momento en que yo llegué al parque por primera vez, al Parque del Desierto. Si bien es cierto, he estado en algunas reuniones desde el inicio, cuando se hacían en la casa del Bruno, por las reuniones para el tema de ir como configurando la imagen del Parque del Desierto, me sumé o vine a terreno recién 4 o 5 años después, cuando ya se había concretado la compra del terreno, ya estaban con las construcciones. Y en esa oportunidad recuerdo que tenían el trazado de lo que iba a ser la sala. Bueno, ahí conversa con Bruno y con todos los que estábamos en esa época. Cómo continuar con la construcción. Me sumo a apoyar a la construcción de la sala, que era lo que habíamos acordado hacía ya mucho tiempo con Bruno. Y al mes, esto fue abril, en mayo, finales de mayo, vuelvo, como habíamos acordado, para construir la cúpula. Como tú lo mencionabas también, Ine, para construir esa cúpula, recuerdo que vimos varios videos, no sé si te recuerdas, que el Bruno nos mostraba. Se vio algunos videos de construcción creo que eran imágenes de la India, donde hacían estas construcciones muy similar a la que finalmente se hizo acá en el parque. Y también vimos mucho tiempo una cúpula o unos domos que se construían en geodésica, o geodésicos, esos materiales de aluminio, otros en madera. Bueno, y finalmente Bruno decidió hacer este ferrocemento, que es el que nos llevó 3 semanas a hacer la estructura de fierro. Estuvimos montando, soldando todo el fierro de construcción estriado, como se ven ahí en la foto, que fue tomando la forma de la cúpula. Soldábamos en 2 fierros que pusimos en la parte de abajo, y
sobre eso construimos todo eso que se ve ahí, en esa imagen que estamos viendo ahora. Ahí estamos con Cochante. Ese es otro tema que quería comentar. También de los maestros, cómo se consiguieron los maestros. Óscar Gutiérrez, que es el que está ahí, que siempre que tenía de sobrenombre Óscar Cochante, tiene, porque él todavía vive. Él es un maestro que trabajaba con el Bruno hace mucho tiempo, como Mario, que estamos viendo ahora. Mario Millapán, que es el maestro albañil. Ellos trabajaban con Bruno hacía mucho tiempo, en distintos tipos de construcciones, y eso hizo que también nos facilitara mucho la construcción de nuestra sala, de nuestro parque, porque aparte ellos también habían cooperado y habíamos estado en otras construcciones de otros parques, apoyando en algunos casos, y eso hizo que la construcción de la sala nuestra, del desierto, fuera bastante simple y rápida a construir, precisamente por la experiencia que tenían los maestros, Mario y Cochante, y dos maestros más que Bruno contrató acá del pueblo, de la Huayca, que eran este señor que se llama, se me fue el nombre ahora, uno se llama Patricio Encina y el otro Olivares. Esos eran los maestros de acá, Patricio Encina y Olivares, de acá de la zona, que conocían el tema del trabajo de la sal, conocían el terreno, la zona. Y son los que nos ayudaron a construir. De todos los maestros, Mario ya no está con nosotros, él partió hace ya unos 2 años más o menos. Al igual que Bruno, que también partió también hace un tiempo. Pero bueno, esa experiencia de Bruno y de los maestros hizo que fuera rápido. El poder montar la cúpula, por ejemplo, nos llevó 3 semanas a hacer todo el enfierrado, para que después Mario con Cochante terminaran de ponerle el cemento a toda la cúpula. Fue una bella experiencia, como bien comentaban muchos de ustedes, por el hecho de lo que se iba dando en el conjunto, mientras íbamos construyendo. En paralelo, Bruno iba construyendo las cabañas de algunos amigos, ¿no? Que era con lo que también él mantenía trabajando, él mantenía con trabajo a los maestros que tenía con él. Y esa experiencia que se fue dando, esa convivencia, que fue muy bonita por el hecho de que veníamos desde bastante lejos, desde bastante lejanos, como ustedes que venían de Bolivia, otros que venían de Perú, el mismo Bruno que venía desde Santiago, ¿no? Entonces juntarnos acá cada 15 días, cada un mes, cada vez que podían, y ponerle el cuerpo en un lugar tan desolado y con tan poco recurso y con la escasez que hay acá de muchas cosas, ha sido muy significativo, por lo menos para mí, ¿no? Los veía viajar 8 o 12 horas para llegar al parque, estar 2 o 3 días en la construcción y después volver, y llegaban cansados y al rato se los veía como que estuvieran acá muy en tema y muy relajados, ¿no? como que estuvieran viviendo en el sector. Y así muchas cosas que se fueron dando muy bonitas en la construcción de la sala y de la cúpula y de todo el parque, porque esto después continuó, y bueno, continuamos hasta ahora, ¿no? Pero eso es lo que yo puedo comentar así como sintéticamente de la construcción de la cúpula, para no extenderme tanto. No sé si alguien quiere agregar algo más, no sé quién está por ahí, me parece que Mónica. Parece que entro yo. Espérate un minuto, Rodolfo, quería agregarle a lo que dijo Marcos, que Mario Millapán, el maestro de Bruno,
había construido junto a Bruno el parque, la sala del Parque Manantiales. Y después construyó la sala en el Parque del Desierto, como vimos recién. Y después él se fue con el Marcos Aviñó y construyó la sala del Parque Latitud Cero. O sea que bien experimentado en el tema de los parques el Mario. Sí, buena tu votación, Gloria, sí, es cierto. Él fue uno de los que más participó, porque el otro que estaba con Bruno también, que estuvo en varias construcciones en el Parque de Manantiales, por ejemplo, fue el hermano de Mario, que es Francisco, el negro. Pero el que más participó con nosotros y el que estaba muy conectado con nuestras construcciones era efectivamente Mario. Muy buena esa de tu parte. ¿Algún otro comentario para pasar al tema del monolito? Amigos, ya. Ahora paso a describir un poco cómo surgió la particular idea constructiva del monolito. En las permanentes conversas de los temas relacionados con el parque, acompañados de significativos temas con los amigos en presencia de nuestro querido maestro Bruno Pesuto, comentaba de las sugerencias de Silo, como por ejemplo que podría ser muy interesante que el monolito fuese construido con algún material representativo de la zona, que de alguna manera tenga que ver con el lugar. ¿Cierto? Visitamos varios lugares en Pozo Almonte, pueblo de paso del norte de Chile, como empresas, fábricas. En eso estuvimos un par de días con Bruno, no teniendo éxito, digamos, por distintos motivos. No estaba el material o los precios eran muy elevados, ¿cierto? Estábamos en eso, girando en una plaza de ese lugar, de Pozo Almonte, cuando divisamos un tambor de aceite cortado por la mitad, utilizado como recipiente de agua. Fue en ese momento que le mencioné a Bruno, ¿y si lo hacemos en monolito de tambores? Luego de un momento asintió con la cabeza, buena idea, ¿por qué no? Expresó. En poco tiempo ya teníamos subido a la camioneta varios tambores vacíos en muy buen estado. Llegamos al parque y le comentábamos a los amigos nuestra propuesta original de un costo bajísimo que era coherente con la propuesta económica de hacer con lo mínimo lo máximo, donde el conjunto compartió animosamente la singular construcción del monolito. Otro tema a destacar en la cápsula del tiempo. En la base del monolito se depositó un libro mensaje y una salamandra de plata. Como se aprecia en la foto siguiente, o que ya se han pasado, la base sólida de este monumento, acompañado de pilares metálicos soldados a los tambores, generan una estructura sólida, revestida con una capa amable de tierra de color unida a arcilla y cemento. Hace una comunión con el entorno del paisaje, como se puede apreciar al final. Ahí están los tambores, las vigas, de un costo bajísimo, que también serviría, digamos, en referencia a futuros parques, digamos, ¿cierto? Con la luz, como corresponde ahí, el faro del espíritu, ahí está el monolito. ¿Ve qué hermoso? ¿Qué les parece? Una joyita. Claro, ahí en las noches, por ejemplo, en el monolito, hay un poquito intermitente. Entonces, también fue una, no sé, una linda ocurrencia, sobre todo porque allá el tema de no tenemos, digamos, energía eléctrica de la red, pero las cabañas y todo el parque en realidad está usando paneles solares, así que tenemos sol de sobra. Y instalamos en cada una de las construcciones justamente eso, ¿no? Paneles solares para iluminar la sala,
el monolito, la sala de reuniones, que todavía falta ver todos esos elementos, ¿no? Como anécdota, la luz del monolito, recuerdo que surge un día que bajamos a Iquique con el Bruno. A él se le ocurre comprar un intermitente de esos que usan los camiones, como esta zona es una zona minera. Él se encontró en una oportunidad una lucecita que todavía está en la cabaña de él, que prende y apaga constantemente, roja. Y a raíz de eso, de esa luz, dijo, mira, qué buena idea, esta funciona con 12 watts. Podemos buscar una de estas. Un día bajamos a Iquique y andábamos caminando por una feria que hay ahí y compró esas luces que son unas luces de auto, que son las luces intermitentes que tiene el monolito arriba, que funciona con esos paneles que mencionaba Lindbergh. ¿Quién le toca ahora? Yo mismo. Iba a agregar algo, Rodolfo, disculpa. Sí, por supuesto. No sé si Fernando, Marco, y ustedes ya lo habrán visto en distintos parques. Estos son proyectos para gente un poco loca, ¿no? Que no cree en lo racional de las cosas que habitualmente se plantean para hacer construcciones de este tipo en lugares tan, digamos, ¿no? Extraños, ¿no? Nadie se atrevería a pensar en su sano juicio, ¿no? Que estas cosas pueden ser posibles, porque no sé si se va entendiendo que los maestros especialistas, ¿cierto? Y el especialista que era Bruno, ¿cierto? ¿No? Fueron ayudados por la mano de obra de todos nosotros, que no teníamos ni idea de una mezcla de cemento, ni poner un tambor. Es decir, el parque fue construido desde otra parte por todos nosotros, porque no era desde nuestros conocimientos. Creo que después de lo que se ha dicho me parecía que era interesante agregarlo, ¿no? Porque eso también me hizo recordar a mí que a todos nos transformó, como dice Inecha, le cambió la perspectiva, ya que es arquitecto, le cambia la perspectiva de la arquitectura, pero nosotros ni siquiera éramos arquitectos o constructores, pero nos cambió la perspectiva de las cosas, de que en realidad, ¿cierto? No, hay veces que hay que atreverse a hacer las cosas más allá de lo racional. Eso. Ok, gracias. Bueno, ahora quiero tocar el tema del portal. ¿Ah? Después podemos comentar más, seguir otras opiniones. Como en todas las construcciones anteriores, siempre contábamos con la experiencia constructiva de nuestro maestro y amigo Bruno, en colaboración de todos los amigos, la mayoría aplicado al parque. Siempre Bruno iba comunicando la importancia de hacer las cosas bien, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de Silo en todos los temas, tanto internos como externos. Este símbolo que invita a entrar a otro espacio mental también está hecho de una base de hormigón donde fueron montadas 2 vigas de acero conectando con el cinto de inspiración ancestral. Todo reforzado, soldado, apernado, generando una estructura sólida y segura a los pies de las vigas de acero acorde con el entorno del lugar, unos pequeños muros de sal. Cabe además comentar sobre el revestimiento de ambas vigas con maderas firmes, apernadas y el pequeño símbolo de escuela de madera al centro del portal. También apuntando a lo no invasivo de las construcciones en el lugar. Entre los comentarios posteriores a la construcción del portal, es significativo recordar un comentario por nuestro amigo Bruno relacionado con el revestimiento de madera a las vigas de acero. Firme por dentro, amable por fuera, aludiendo al temple interno y el corazón bondadoso. Eso, con mucho cariño. No sé si alguien quiere comentar.
maestro. Cecilia. Como no hay comentarios sobre el portal, yo voy a decir un poquito a la fuente, como mi inspiración. La construcción de la fuente fue uno de los símbolos del parque muy importante, donde se refleja la vida y la fertilidad. Teníamos la necesidad de protegernos del inmenso calor del desierto. Así nació la construcción de la fuente, que fue hecha con mucho cariño por todos los amigos aplicados al parque. Obviamente, bajo la supervisión de nuestro amigo Bruno y sus trabajadores, ya que ellos tenían la experticia constructiva. El plato fue construida con un molde de arcilla al cual se le incrustaron pequeñas piedras de cuarzo. Luego se hizo la base y el linga y finalmente todo el sistema de agua. El primer plato se nos quebró, así que tuvimos que hacer otro. El primero lo dejamos para un cactario, el cual no resultó mucho, ya que los pequeños animalitos de la zona se dieron un festín y no nos dejaron nada. Se comieron todo, lagartijas y pajaritos. Y también influía la sequedad del terreno. Bueno, y también obviamente el estar tan lejos, íbamos cada un mes y medio, entonces el tema de agua se nos complicaba y todo se nos secaba. Y ahí nació la idea de hacer un sistema de regadío y plantar parras que pueden ser un poquito más, o sea, se pueden dar bajo esa condición del desierto. Bueno, y así nació la idea de hacer un sistema de regadío y plantar parras, ya que estas pueden resistir un poquito más. Obviamente, todo esto bajo las muy interesantes y siempre bienvenidas charlas de Bruno que nos daba, o que teníamos eventualmente cuando asistíamos al parque, que siempre se refería a comentarios que hacía el negro. Y el negro siempre decía el tema de las parras, o sea, y sacaba el mito de Dionisio, que era él nació 2 veces y el dios de la fertilidad y el vino. Y creo que por ahí era el gusto de tener parritas, uva, y que además nos refrescaban las tardes. Y posteriormente se hicieron unos pórticos para guiar las parras, y para darnos un atismo un poquito un atismo así como de buena fibra en el parque. Y finalmente se pusieron luces para iluminar las frías noches y oscuras noches de nuestro desierto. Por ahí yo estaría dando mi conclusión de cómo fue construida la fuente. ¿Algo más, Lindbergh, que aportar? Bueno, básicamente, claro, yo llegué ahí al desierto el 2016 y fue para poner estos palos ahí en la... El regadío. Sí, para colocar los palos ahí en el área de la fuente, ¿no? Entonces esa fue una, no sé, yo me acuerdo bien la fecha porque después de hacer toda esta revisión, justamente para hacer la grabación y todo eso, fue el 6 de febrero del 2016 y es increíble. Creo que desde ese día, porque justamente cuando llegamos era
el cafecito y después de eso ya vamos a plantar esto y empezamos a escarbar, colocar los postes a mediodía, en pleno sol, nada, o sea, fue muy amable, yo creo que el trato y el trabajo y sobre todo, ¿no? El poner las manos y trabajar en el parque, creo que esa ha sido una de las cosas que me han hecho sentir como en casa, ¿no? Así que a partir de ahí ya empezamos a cuidar a las parras, le pusimos un regadío ahí con un temporizador, dándole riego 2, 3 veces al día, podándolas. Algunos, no sé si han visto en las fotos, habían chivos por ahí, y los chivos también eran los que se comían un poco de las hierbitas que salían, ¿no? Y también de las parras, así que fueron otros que se comieron también las suculentas, y bueno, eso, así que eso creo que es todo con lo de la fuente, ¿no? Y creo que también, no sé si paralelamente ya se estaba iniciando la construcción de la sala de reuniones cuando estábamos terminando justo esto de la fuente. Entonces, ahí Moni nos puede contar un poquito más. Sí, bueno, vamos. La sala de reuniones fue una de nuestras últimas construcciones, la misma que fue hecha en su totalidad por nosotros. Ya vamos a ver las fotitos, pero la sala de reuniones de forma circular, característico de los diseños inclusivos de Bruno, ¿no? Como podemos ver, consiste en un decágono o forma regular de 10 lados iguales, de 6 metros de diámetro y 105 metros cuadrados de área. El piso de la sala, como veremos a continuación, tiene el símbolo de escuela. Desde la sala puede verse los 4 puntos cardinales del parque. Ahora lo vamos a ver. Ahora sí. Un año antes de la pandemia, ahí se ve, ¿no? Desde todas las ventanas se ven los 4 puntos cardinales del parque. Un año antes de la pandemia, se realizó la última modificación a la sala de reuniones, que consistió en un alero o techo exterior. Justo antes de la pandemia, ya fue lo último. Y eso nada más de la sala de reuniones. Ahí como anécdota, también un poco acotando, el día que terminamos de hacer este segundo techo, al día siguiente llovió en el desierto. Así que una de las frases de nuestro amigo Rodolfo era: si quieren que llueva, construyan sobre techos. Bueno, qué fantástico, amigas, amigos. Sabíamos, como siempre sabemos, todos los parques tenemos muchas cosas comunes, pero cada uno tiene algo o tiene algunas cosas que es muy, muy, muy particular, que no hay en otro lugar. Por eso es tan importante compartir esto con más gente, ¿eh? Bien, en gran medida el Parque del Desierto Tamarugal fue un proyecto impulsado por Bruno, ¿no? Y como habíamos dicho, desde lo más general, desde dónde ubicar las diferentes construcciones, hasta incluso el detalle de las cabañas y la ubicación, las cabañas de la Citadela que rodean ahí el Parque del Desierto. Bruno estaba eso, en todo. Y el 2017, a inicios del 2017, estábamos comenzando con actividades de irradiación hacia el medio. Habíamos proyectado unas jornadas de intercambio de diversos temas, sí, en realidad muy variados, para irradiar justamente desde el parque y hacer actividades.
Pero sorpresivamente a finales de mayo, Bruno partió y eso nos dejó un gran vacío. Respecto al esparcimiento de las cenizas de Bruno, se realizó el 16 de diciembre del 2017, después de las jornadas que tuvimos. Y bueno, fue mucha gente de diferentes lados, entonces la ceremonia se realizó en compañía de mucha gente querida, muy cercana, en un ámbito, en un clima de mucho afecto y como con mucha cercanía, ¿no? Y fue un momento donde la dinámica interna en las relaciones cambiaron. Pasamos de una etapa que se podría decir como que de individuos a trabajar más en conjunto, ¿no? A una etapa de conjuntos. También creo que sería importante decir que tuvimos muchas dificultades aprendiendo a movernos, a actuar como conjunto, en sintonía, asumiendo el proyecto del parque y el desarrollo como propio, como del conjunto. Inicialmente, para concretar la imagen de las jornadas en el mes de septiembre y después con todo lo que surgía, por ejemplo, las nuevas construcciones, ampliación, el tema de estudio, de profundizar en temas, etc. Entonces era una nueva relación donde también aprendimos como conjunto a dar una respuesta de otra característica totalmente distinta. Entonces teníamos que confiar en el conjunto, tener fe en el proceso y bueno, cada cual aportaba lo mejor de sí, a pesar de nuestros errores, siempre guiados por una intención profunda. Y esta nueva etapa en el Parque del Desierto, Tamarugal, todavía continúa, ¿no? Esta forma de movernos con los otros, como un conjunto, ¿no? Posteriormente se hizo la presentación de su libro póstumo en el Parque Carcarañá. Entonces ahí, digamos, como para citar, justamente porque es una fuerte influencia y sigue con nosotros, y claro, yo varias veces me he preguntado, y en este momento complicado de mi vida, por ejemplo, ¿qué haría Bruno? Entonces también era como una fuerte referencia. Y ahí en uno de los últimos párrafos de su libro dice, y lo leo, sí, infinitos y eternos son los caminos cuando se cruzan el espacio humano con el tiempo y el espacio de Silo. Una charla tan maravillosa, el tiempo se nos fue como si fuera 15 minutos. Y tenemos tres cositas para agregar que los que quieran, las que quieran puedan hacer su comentario, una síntesis breve de pocos minutitos, de 3 tal vez. El propósito que impulsionó el surgimiento del Parque del Desierto sigue, se ha profundizado, ha cambiado, es una. Usted, me imagino que construir ahí el parque en una región así no es fácil. ¿Qué dirían ustedes para la gente nuestra que todavía van a empezar a construir su parque, su sala alrededor del mundo? Y hay muchos proyectos que están en evento. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo más importante que dirían ustedes para ellos? Y por último, para ustedes, ¿cuál será la función de los parques en el futuro? Les dejamos, los que quieran. Si tienen algo más que habían previsto, sigan con eso y ahí ya agreguen estas tres cuestiones. Les dejo, les toco. Sí, a ver, yo quería comentar un poquito sobre el propósito que nos impulsó, ¿no?, para construir el parque y si este ha cambiado y la función del parque a futuro. Como ya mencionaron Gloria y Juvi al inicio, la imagen del Parque del Desierto Tamarugal, que surgió de las conversaciones con Silo, cuando proyectaba estos parques de estudio y reflexión hacia el mundo,
podemos decir que esta condición de origen, ¿no? Esta imagen de origen no ha cambiado, sino más bien que se ha profundizado y que se proyecta hacia el futuro. Como se dijo en las palabras de apertura del parque en el año 2014, que su propósito justamente es ser un parque pluricultural, como han confluido históricamente en este lugar varias culturas en el pasado, y que hoy aspira a hermanar a los pueblos, como lo dice el nombre de su fundación, Hermandad de los Pueblos, junto con irradiar e inspirar a la unión de los seres humanos hacia la nación humana universal. Eso es un poquito lo que quería comentar. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, yo creo que eso en cuanto al propósito de la sala es así. Lo que sí, en cuanto a los comentarios, base a lo aprendido en el proceso del parque y que tal vez les sirva a otros que estuvieran pensando en armar un parque. Como comentó Juve, aquí todo se ha hecho pensando como fuera de lo establecido. Entonces la recomendación sería no inhibirse por no tener un bolsillo muy profundo. Las salas y los parques que se construyen al estilo de Punta de Vaca son una maravilla. Pero si no tenemos los bolsillos tan profundos, se pueden hacer cosas como una sala, como decía Ine, que salió alrededor de los $12.000, que no es prohibitivo y que cumple con su función. Este es un parque que se ha armado con construcciones minimalistas y el corazón del parque, al contrario, es muy fuerte y está en otra cosa. Eso diría yo. Y Gloria probadamente soporta terremotos de 8,6. Así es. Porque ya estaba construida cuando nos llegó otro terremoto. Nosotros veníamos volviendo de Iquique con Bruno, habíamos estado en la casa de Aida con Igor tomándonos un café y nos agarra entre medio un terremoto camino al parque. Y en un momento que empezó a soltar la berlingo, que era el carro de Bruno, pensó que había pinchado una rueda, y en realidad después nos dimos cuenta porque se movía el camino, que era un terremoto de proporciones. Y en ese momento dijimos, se van a caer las torres, se va a caer la sala. Llegamos al parque, en ese momento te llamamos, Gloria, ¿te acuerdas? Que íbamos justamente en el camino, y era un terremoto pero bestial. Y llegamos al parque y no había nada que se hubiese caído, y ni un resquebrajamiento de la sala no tenía nada. Así que si alguien quiere, digamos, ¿no? Porque además Bruno dejó todo como para que alguien quisiera después reproducir ese tipo de sala, que como ven no es, como dice Gloria, prohibitiva, está a prueba de todo. Esa sala tiene algo más. Yo quisiera agregar con las preguntas que nos hizo Marquiño sobre la función de los parques, ¿cuál sería? Bueno, creo que debo decir que exactamente no sé o no llego a vislumbrar todo lo que el negro o la potencia de los parques, ¿no? Pero quisiera recalcar para mí la importancia de los ámbitos. Y así como nosotros sabemos que en nuestros trabajos, nuestro propósito es de vital importancia y la carga afectiva con la que le cargamos, pero de igual modo, en su momento, lo era importante el maestro para sus discípulos, en otro momento, el intercambio entre los discípulos, entre los pares, y ahora son los ámbitos, especialmente de estudio y reflexión, ¿no? Entonces, para el cambio profundo y esencial que buscamos cada uno de nosotros en nuestro proceso al
al adoptar esta doctrina, ¿no?, como parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, apoyándonos en los ámbitos, y uno de estos puede ser conformar un parque de estudio y reflexión, seguramente se verá reflejado en el medio también el cambio interno, ¿no? Y se podrá producir lo que decía el negro respecto a que los parques pueden lograr tener la influencia de un país, ¿no? No lo sé, como les dije, pero quizás aún no hemos comprendido el verdadero alcance que tienen nuestros parques. Pero eso yo quería decir, y agradezco también mucho a Bruno, a Juve por acercarme al ámbito del Parque del Desierto, y a Bruno por la importancia que tiene en la vida de todos nosotros, y bueno, a este gran ámbito del que voy aprendiendo cada día. Y bueno, en otro momento les contaremos también de otras actividades que estamos haciendo, de irradiación y muchas cosas que se nos han quedado cortas, pero igual les agradecemos a ustedes por la invitación. Y gracias, nada más. Sí, y yo también quería sumar también unas palabritas. También el gran aporte y la gran compañía de Gloria Morrison. En un antes y un después. Su fortaleza, su paciencia con nosotros también, y su disposición a seguir adelante con el proyecto. Quería también resaltarlo. Eso, amigo. Y si no hay más comentarios, bueno, depende de todos, pero tenemos un pequeño videíto que hemos preparado, que si quieren lo podemos pasar ahora, y queremos agradecer a Miguel Gómez también, que nos ha ayudado con la música y la edición de este video. Declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro. No es valiente dejar de proclamar la propia certeza, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerla. Ello. Bueno, Ok. amigas, amigos, fue maravilloso. Me conmocionó ese vídeo. Así que ver a Bruno, que tan querido. Bueno, nos llegamos al final, así que les agradecemos mucho haber participado, a todos, haber contado su experiencia, haber compartido con nosotros todo esto que es importantísimo para que otra gente lo conozca. La verdad que es un parque que sale de la caja, como se dice, piensa fuera de la caja, ¿no? Impresionante. Así que bueno, llegamos al final, le decimos a los amigos que vean este capítulo, que se inscriban al canal de Constructores de Salas Siloístas en YouTube,
que nos sigan en Instagram, que compartan con los amigos, y a ustedes muy agradecidos, y paz, fuerza y alegría para todos y todas. Paz, fuerza y alegría para ti. Gracias, Fernando. Gracias, Marquiño. Gracias. Marco. Gracias a Bien todos. para ti, Gracias. paz, Gracias, fuerza y amigos. alegría. Gracias. Maravilloso. Más Gracias. fuerza de alegría, amigos. Estoy- Gracias.